Ruth del Salto. El aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, principal puerta de entrada y salida de España, es un punto en el que confluyen diariamente miles de viajeros y trabajadores. Está entre los 20 aeropuertos más transitados de todo el mundo. Es la principal conexión entre Latinoamérica y Europa. Sin embargo, en sus instalaciones existe una realidad paralela, la presencia de personas sin hogar. Vamos a tratar este tema, ponerlo sobre la mesa aquí en Ángulo. Bienvenidos. Inmediatamente voy a dar paso a quienes me acompañan el día de hoy para hablar sobre la situación que se vive en este aeropuerto. Ha aumentado la presencia de personas, 500 aproximadamente, duermen en esta terminal aérea. Voy a dar la bienvenida en España a Meritxell Tarragó. Ella es abogada experta en temas migratorios, cotitular de Tarragó y Tarragó Abogados. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por contar conmigo. Gracias por participar y también voy a dar la bienvenida en España a Arantxa Bartolomé Madiba. Ella es experta también en la situación migratoria por la que pasan algunas de estas personas que están pernoctando en la terminal aérea. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación tanto a mí como al despacho Ilene & Partners, expertos en migración, por esta oportunidad también de dar nuestra nota sobre este asunto tan candente y preocupante, sinceramente. Y Arantxa, voy a empezar con usted. Un asunto candente, preocupante. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué este aumento paulatino que se ha dado de pronto masivo de personas que están pernoctando en esta terminal aérea? La escuchamos en esta primera intervención para luego darle la palabra a Meritxell. Bueno, yo creo que principalmente este aumento, ¿no? En estas personas en situación de sinhogarismo en el aeropuerto de Barajas, como han destacado uno de los principales de España e incluso a nivel europeo, se debe a un aumento de, por ejemplo, las peticiones de asilo. Hay muchas personas que se encuentran en esta situación en el aeropuerto de Barajas, que hace una década eran unas cifras que rondarían la cuarentena, cincuentena, sesentena de personas y ahora estamos hablando de más de 500 personas aproximadamente. Es preocupante ver que en tan poco plazo de tiempo esta situación haya tenido un aumento porcentual tan elevado. Como mencionaba anteriormente, el aumento de los peticionarios de asilo, España también está siendo un país que está recogiendo un aumento de las peticiones de asilo y también está teniendo récord en el número de solicitantes con respecto a las últimas décadas, marcando un nuevo pico histórico este mismo año. Esta situación lo que conlleva es que haya muchas personas que al solicitar asilo en el propio aeropuerto, esa situación, al ser una situación migratoria diversa, no es no es un flujo, ¿no? de migración habitual, esto provoca que esas personas tengan que ser atendidas a esa petición de asilo en el propio aeropuerto, teniendo que hasta un plazo de hasta 4 días para poder ser resuelto, ¿no? Si la petición es aprobada o es denegada. Esto supone que se produzca un colapso de las instalaciones del propio aeropuerto que en ningún momento estaban pensadas o condicionadas para dar alojamiento, ¿no? a personas en las instalaciones.
Gracias por esta primera intervención, Meritxell. Algo que acotar y también preguntar qué tipo de medidas, por ejemplo, se conoce que está tomando el aeropuerto de Madrid-Barajas para abordar esta situación, una situación lamentable de 500 personas sin techo que están durmiendo en la terminal T4. Sí, bien, muy de acuerdo con mi compañera, con lo que ella ha comentado, por cuál es la situación y de dónde llega o de dónde se origina la situación de hacinamiento un poco masivo que está albergando ahora o albergándose en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Pienso, o de manera personal, creo que esto se debe también a un cambio en el sistema migratorio. Es cierto que siempre han habido migrantes. España es el primer país, ¿no? que da entrada un poco a Europa. Tenemos mar, es muy fácil quizá o para alguien que llega el poder intentar ese acceso, sobre todo porque estamos muy próximos a países como pueden ser África y demás, y eso da facilidad a las mafias, ¿no? Que están detrás para poder hacer que operen pues ciertos vuelos ahora patera, ¿no? Cuando antes, aunque continúa existiendo el hecho de que viajen por mar en patera, sí que es cierto que quizá el tipo de migrante ahora está más hacia el interior y quizá les va mejor o es más fácil realizar o operar con estas compañías que ofrecen esos vuelos, donde bueno, pues vienen cargados de personas que realmente no vienen documentadas y el fin que persiguen quizá es el de intentar llegar a una situación mejor, ¿no? Me consta que quizá ahora en Madrid sucede algo diferente a Barcelona. En Barcelona esto de decir que no está sucediendo, quizá porque el diseño de los aeropuertos de Madrid y Barcelona son distintos. Madrid es un aeropuerto que realiza diariamente muchísimos vuelos intercontinentales. Barcelona muchos menos, ¿no? Y las conexiones de esos vuelos de alguna manera diarios que se producen y de conexión directa con América Latina hace que se propicien estas situaciones. Me consta que España y sobre todo la Administración, el Gobierno de España está trabajando en ello. Es complicado porque además no es nada más que haya extranjero, personas migrantes en situación irregular o esperando esta solicitud de aprobación de asilo o la aprobación de la solicitud de asilo solicitada, sino que además también se entremezcla con aquellas personas sin techo, sin hogar, que ya de por sí habitan o viven en el aeropuerto. En muchos aeropuertos internacionales sucede, ¿no? Durante la noche estas personas sin techo residen, ¿no? Y durante el día de algún modo es como que se camuflan con el resto de pasajeros, ¿no? De personal. Esto lo que hace es que realmente se junte una situación con la otra y haga que realmente haya una situación muy complicada. Me consta que se trabaja en ello, pero es muy difícil poner medios suficientes. Abogados somos los que somos. Me consta también que cuando hay una situación, una petición de asilo directamente por parte del Colegio de Abogados, en este caso entiendo que de Madrid, directamente se designa un abogado para que pueda solucionar el tema, pero faltarían asistentes sociales, faltaría que se cambiara la infraestructura del aeropuerto. Me consta que se está intentando remodelar, pero no hay espacio suficiente para tanta gente. Claro. Ahora, justamente sobre esto, Arantxa, sobre esta realidad que se está viviendo cada año, para poner un poco de contexto, el aeropuerto de Barajas de Madrid, ahí pasan 66 millones de viajeros, más de 66 millones de viajeros, viajan con maletas cargadas de, muchas veces corriendo de un lugar al otro por no llegar a perder algún vuelo, porque es un sitio también de conexiones, pero se dan cuenta de la realidad de la gente que está durmiendo ahí, una situación que se ha desbordado en los últimos meses. Son personas con perfiles muy distintos y podemos establecer, por ejemplo, Arantxa, porque se decía en el invierno, personas que no tenían casa, que se iban a refugiar allá, o extranjeros por el frío, que habían llegado de forma ilegal al sitio y esperaban ahí un permiso de asilo, o desempleados que no podían pagar una vivienda. En realidad, todo este tipo de grupos, se
están ocupando las noches el aeropuerto, es decir, personas por una parte vagabundos, por otra parte migrantes que están esperando solicitud de asilo y por otra parte también personas que no pueden pagar un alquiler en España. ¿Esta es la realidad? Sí, bien como apuntas, es cierto que los perfiles de las personas que están en esta situación de sinhogarismo en el aeropuerto es diverso. O sea, si bien apuntaba, yo creo que uno de los indicadores, ¿no?, del incremento sí puede ser ese aumento de las peticiones de asilo, pero sí que es cierto que también hay en el aeropuerto salas equipadas para estos peticionarios. Lo único que están rebasadas de capacidad y esto también se suma a ese otro flujo de personas que mencionas, que serían los propios sin techo, ¿no?, las propias personas que están en una situación de sinhogarismo, no por una cuestión migratoria, sino por una cuestión de falta de recursos, porque estamos hablando de que en Madrid tenemos una tasa de ocupación de más del 75% de los albergues sociales para personas que no tienen hogar. Ahora mismo creo que ha finalizado la campaña de frío hace escasamente una semana, en las cuales, si bien se da mucha cabida a muchas personas que no están en esta situación, creo que esta campaña se han albergado a más de 2.100 personas. Es cierto que sigue sin ser suficiente para la cantidad de personas que puedan estar en falta de recursos y que recurran igualmente a las instalaciones del aeropuerto porque pues, al final tienen, pues bueno, tienen ese acceso y tienen pues al final ahí un lugar donde poder estar guarecidos. Entre los peticionarios de asilo, las propias personas que no tengan recursos, es lo que ha hecho que esta última década se haya visto ese incremento al que nadie estaba acostumbrado en un aeropuerto modesto que no está preparado para albergar. Si bien hay otros aeropuertos internacionales que tienen zonas para estancias, ¿no?, para largas estancias, el aeropuerto de Barajas es un aeropuerto de tránsito rápido, no está pensado para, por ejemplo, hacer una Claro. escala de Y Arantxa. mediodía, entonces no tiene esas instalaciones. Con lo que decías, hay algunos lugares que han sido adecuados para tener a estas personas por algún tiempo. Vamos ahora, Meritxell, a revisar unas imágenes, un reporte de Telemadrid que obtuvo estas imágenes insólitas de una persona que estaba durmiendo sobre un colchón dentro de uno de los ascensores de la T4 de Barajas, en una especie de habitación improvisada. Ahí se lo veía a esta persona pues muy tranquilo, como si fuera su casa. La pregunta aquí es ¿cómo afecta la presencia de estas personas al funcionamiento del aeropuerto, tanto en términos de seguridad como también en términos de imagen? Claro, evidentemente, ni en términos de seguridad ni en términos de imagen resulta agradable, ¿no?, encontrarse con personas. Tú vas a un aeropuerto y vas para conectar con otro vuelo, bien pues por viaje, por trabajo, ¿no?, por placer. En ningún caso te apetece encontrarte con situaciones donde se te genera una inseguridad. Además, en el aeropuerto normalmente todos viajamos y viajamos con toda nuestra vida un poco dentro, ¿no? O sea, llevas dinero, llevas equipaje. De algún modo entiendo que hay que proteger, me consta que se intenta proteger, pero no se puede tampoco por parte de la administración, entiendo, poner todos los medios o la policía que se tiene prevista, ¿no?, pues para poder estar en el aeropuerto. Me consta que hay efectivos, tendrían que haber más, sí, se está trabajando en ello, también me consta que se está trabajando en ello. Se está intentando también de algún modo hacer que esas personas desalojen el aeropuerto. No es fácil poder conseguirlo porque, bueno, pues echa la ley un poco, echa la trampa. Estas personas están muy acostumbradas también a burlar seguridad, intentan entrar nuevamente. Me consta que se están poniendo medios, pero yo sinceramente también pienso que el problema no es un problema únicamente
eh, por parte de la administración, sino que pienso que sí que es cierto que hay una parte de inseguridad que se produce por estas personas que son sin techo y que no tienen un sitio donde ir y que, como decís vosotros, pues no tienen vivienda y al final pues todos intentan tener un techo, sobre todo en invierno, y poder estar resguardados y protegidos, porque para estas personas también el hecho de estar en un aeropuerto es como que les da una seguridad y vigilancia, ¿no? Están calientes. Pienso que la parte que tiene que ver con migración tiene que tener otra intención de ayuda distinta y tendría que mirar de regularse no únicamente desde aquí, evidentemente desde aquí la diplomacia se tiene que intentar mediar y poner soluciones, pero pienso de manera personal que tendría que mirar de solucionarse de origen, es decir, no podemos permitir que cualquier migrante llegue aquí con la intención de llegar, poner pie en suelo español y solicitar asilo. Primero porque no siempre se cumplen esas condiciones, eso hace que se colapse el sistema, en este caso de petición de asilo, de protección internacional, que se tendría que dar por motivos tasados y donde realmente existiera un peligro para esa persona y para retornar a su país. Creo que de algún modo tendría que mirar, que ya me consta que también se está intentando hacer a través de dirigentes del gobierno, de los ministerios correspondientes, pero pienso que se tendría que partir de origen, es decir, se tendría que intentar solucionar el tema de las mafias, no permitir que se dejara entrar de manera aleatoria, que intentáramos que se diera una protección a estas personas, porque evidentemente todo el mundo tiene derecho a poder trasladarse, a poder intentar vivir una vida nueva en otro sitio, pero siempre en unas condiciones de regularidad que entiendo que debería intentar facilitarse a través de los gobiernos, a través de las negociaciones diplomáticas, de medidas diferentes, pero pienso que tendría que hacerse de otro modo y no se colapsaría de esta manera. Es decir, no puede tampoco echarse toda la responsabilidad al gobierno español en este caso, sino que yo creo que tendría que mirar de solucionarse de otra manera, a razón o a través de la diplomacia. Arantxa, quiero saber su visión, si está de acuerdo, si discrepa con lo dicho por Meritxell a propósito que uno de los problemas de ámbito social, el hecho de pedir asilo en Barajas, dormir en el suelo. En ocasiones se ve madres con niños pequeños, condiciones de insalubridad en las que se mantiene a estas personas que están solicitantes de protección, que llegan al aeropuerto madrileño. En algunos de los casos se puede solucionar esto con una ley, en otros con voluntad política y social, se dice. O como lo decía Meritxell, combatiendo las mafias. Bueno, considero que, a ver, al final esta situación, ¿no?, de las personas que solicitan asilo en el propio aeropuerto, bueno, es una figura contemplada por el ordenamiento español, por lo tanto está permitida, pero pues tal vez ahí es donde haya que darle una segunda vuelta, ¿no?, a cómo está regulada esa ley. O si esas personas han cumplido los criterios, ¿no?, para poder, ya sea con visado o sin visado, porque hay países con los cuales no necesitamos visado de entrada por tener acuerdos bilaterales. Lo que habrá que revisar entonces es si una vez la persona ya está aquí, ese problema, por así decirlo, se traslada a España, porque ya es una persona que está dependiendo de la administración española para una decisión tan trascendente como es permanecer en un país o tener que retornar al origen. Entonces yo creo que ya que es una figura que se contempla y que pues es una figura valorada y regulada por muchos organismos internacionales, ya que está contemplada, habrá que dar a esas personas en llegada otro tipo de recursos o otro tipo de instalaciones para que estén adecuadas mientras están cumpliendo un legítimo derecho que está contemplado por la regulación española para estar aquí. Entonces, lo que no puede ser es que se usen las instalaciones del aeropuerto para este tipo de perfiles. Entiendo que hay una situación de sinhogarismo que pueden ser personas migrantes que, igual que cualquier persona ciudadano libre puede acceder al aeropuerto, esas personas libremente acceden, pero habrá que separar, ¿no?, estas personas de situación de sinhogarismo con personas que están
peticionando asilo que están recurriendo a una figura del derecho migratorio español. Entonces, si estas personas están accediendo a ese derecho, habrá que darles unos recursos para dar atención a ese derecho. O sea, me parecen dos figuras muy separadas que se están atendiendo de formas diferentes. Entonces, sí que entraría el Ministerio del Interior o sí que entrarían las competencias gubernamentales a tener que poner medios regulatorios para que no se dé esta situación, porque no es cómoda ni segura para las personas que la están sufriendo y las personas que migran y que viajan normalmente. Meritxell, ¿qué decir sobre esto que acaba de afirmar Arantxa? Tiene razón, es cierto que es una figura, el asilo, que está contemplada en la ley y evidentemente cualquier persona que encaje dentro de lo que son los requisitos para su petición puede solicitarlo. Pero sí que pienso que hay muchísimas personas, y sobre todo en este tipo de vuelos, que se han organizado y que se operan o que operan de manera casi diaria, podríamos decir, o semanalmente. Es que son personas que llegan aquí y llegan sin ningún tipo de documentación que permita de alguna manera acreditar tampoco la situación. Que es cierto que cuando alguien llega en situación de asilo, llega en una situación donde no es necesario acreditar, pero todos sabemos que si no se acredita esa situación, al final esas peticiones de asilo, salvo que realmente encajen con los supuestos que la ley establece, quedan en nada. Entonces, es una forma de colapsar el sistema que entiendo que si de algún modo ciertas compañías que todos un poco conocemos y sabemos que operan desde ciertos países, como podría ser Marruecos, recibieran no sé, cualquier tipo de sanción, multa, para evitar que, no sé, para hacer que se revisara que realmente las personas que viajan en esos vuelos cumplieran con los requisitos, tuvieran las medidas adecuadas, fueran perfectamente documentados, no pasaríamos luego por estas situaciones donde realmente se da un colapso. Es decir, o sea, yo no discuto que no haya personas que lleguen aquí, porque de hecho tienen el derecho a solicitar asilo una vez llegan aquí, tengan o cumplan esos requisitos, pero no son todas. Y esa situación también muchas veces colapsa el sistema y ciertamente también tiene que cambiar el sistema del aeropuerto, es decir, logísticamente, en cuanto a su diseño, es decir, tendría que hacer que de alguna manera no se mezclaran pasajeros de un lado u otro, que también considero que es necesario. Pero sobre todo, en cuanto a mi materia, que es la de extranjería, me preocupa esa situación, la situación de que se aprovechen o usen una figura que está legislada para poder de alguna manera pues, venir aquí y poder residir o tener una protección, se use de una manera anómala o que luego no haga que funcione de una manera adecuada para otras personas que quizás sí lo necesitan. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en Ángulo hablando del número de personas que duermen en el aeropuerto de Barajas, que se multiplica por 10. Hay gente que lleva viviendo en esta terminal aérea más de un año, latinoamericanos. Según un estudio del sindicato ASAE de AENA, acoge cada noche esta terminal una media de entre 400 y 500 personas, donde se mezclan personas, los parados que dicen en España, personas sin empleo, trabajadores también y gente conflictiva. Ya se han registrado riñas de personas que están pernoctando en el aeropuerto de Madrid. Algunas de las medidas que han llegado a tomar las autoridades del aeropuerto es quitar estas bancas para evitar que las personas tengan estos sitios donde pueden dormir o instalarse ahí de forma improvisada. Me acompañan Meritxell Tarragó, ella es abogada en temas migratorios, también Arantxa Bartolomé, experta en temas migratorios. ¿Qué organización, Meritxell, o organizaciones no gubernamentales están involucradas en ayudar a estas personas, las personas sin techos que están en el aeropuerto? ¿Y qué tipo de ayuda están proporcionando que pueda un poco paliar sobre la situación que ya hablábamos en el primer bloque, esta responsabilidad a nivel del gobierno español y de las autoridades seccionales?
Bueno, en principio Cruz Roja siempre es una organización que ayuda a estas personas. Diferentes organismos y organizaciones no gubernamentales también están ayudando en esta situación. La administración me consta que también tiene a personal como son servicios sociales, trabajadores sociales que prestan o intentan solucionar o dar cabida a toda la ayuda que pueda ser necesaria. Por parte de los organismos públicos se hace todo lo entiendo o quiero entender que está en su mano. Entiendo también que la situación es complicada muchas veces, puesto que no se tienen quizá los medios suficientes. Pienso que quizás sería bueno establecer protocolos urgentes, sobre todo en estos casos, para intentar también dar directrices o dar herramientas, ¿no? Que creo que también es importante a esas personas o personal que trabaja en el aeropuerto para poder gestionar de una mejor manera esta situación o para detectar situaciones o de alguna manera prever, ¿no? y poner solución a anticiparse al problema, ¿no? Pero como digo, depende de la administración. El Ayuntamiento de Madrid tendría también que mejorar en ciertas cosas. Creo que tenemos un problema muy semejante en Madrid y Barcelona. Somos ciudades muy visitadas, donde recibimos a mucha inmigración y muchas personas de otros países que vienen a residir, a estudiar, a pasar temporadas. El tema de la vivienda es un tema muy candente en este momento. Los alquileres están altísimos. Creo que tendría que regularse esa situación. Se está intentando solucionar a través de la ley de la vivienda y demás, pero es difícil poderlo hacer de una manera rápida para dar solución a todas estas personas que ahora mismo se encuentran en la T4 de Madrid y que tampoco sabemos si todas ellas dependen de esa misma situación. Creo que, como dice la compañera, se juntan diferentes personas o se entremezclan todas ellas y debería separarse, ¿no? Cada situación. Entiendo que todas las personas que tienen que ver con asilo están en una sala, que es una sala para asilo, y que si no caben, pues se les no sé, pues pone alguna otra sala más. Están protegidos. Entiendo que además los colegios de abogados protegen mucho esta situación. Los abogados que nos dedicamos a extranjería velamos mucho por la seguridad y porque se den o cumplan con los derechos humanos de las personas. Entiendo que en esa situación deberíamos todos trabajar. España no es un país que no proteja al migrante, o quiero pensar que no es así. Nunca me he encontrado en mi ejercicio de profesión con situaciones semejantes. Creo que se intenta proteger, pero que hay que poner medios económicos, medios políticos, modificar legislaciones, patrones, crear protocolos nuevos, porque el derecho de extranjería es un derecho también muy cambiante, como el derecho de familia, ¿no? O sea, va en función de los cambios que hayan o se den socialmente, en la vida, políticos, y estamos en un momento social y político complicado donde quizá tendrían que mirar de adaptarse de una manera más rápida a lo que suele ser habitual para dar protección a estas personas y para por lo menos pues crear o alejar de situaciones inseguras a todas aquellas personas que se puedan estar en este momento acumulando, hacinando en una terminal que en principio no debería ser para eso, ¿no? Sino que debería ser una terminal de tránsito para que las personas pues puedan transitar. Entiendo que hace falta cooperación internacional, mejorar en diplomacia, medidas disuasorias también que intenten favorecer la situación, pero sobre todo eso, o sea, la administración tiene que trabajar y tiene que trabajar rápido, unida también al ministerio, a los ministerios correspondientes, al Ministerio de Interior, para solucionar la situación. Y justamente con lo que dice Meritxell, Arantxa, se habla de distintos perfiles que ya los hemos topado, de las personas que están pernotando ahí. El principal sindicato está hablando también de situaciones, prostitución, violencia, consumo de drogas en las instalaciones aeroportuarias, donde, según una información del 20 de marzo del 2025, falleció un hombre, un sin techo de 60 años de edad. Hasta ese tipo de cosas se han dado dentro de la terminal aérea.
Cuando hablamos de el perfil de una persona que llega ahí sin documentos o está esperando la solicitud de asilo, ¿cómo empieza este proceso que consultan a los abogados, a ustedes como expertos en temas migratorios? ¿Cómo empieza este proceso y cuánto podría tardar? Bueno, al final, como apuntabais, una de las figuras del derecho de extranjería, ¿no? Es el derecho de asilo y sería el que se acogen muchas personas que se encuentran en esta situación en el aeropuerto. Si bien, bueno, como apuntaba mi compañera, hay salas especiales para dar atención a estas solicitudes. Es cierto que están colapsadas, lo cual lleva a un desbordamiento de las instalaciones, hasta el punto en el que coinciden, ¿no?, con esa otra diversidad de perfiles que es lo que se da que saturen estas instalaciones. El proceso, bueno, de petición de asilo, como hemos apuntado, se puede solicitar en destino, como sería en el aeropuerto, ¿no?, que es la frontera natural de entrada al país, y también se puede solicitar en destino, desde el país de origen se puede peticionar asilo, ¿no?, ante las autoridades competentes, ya sea el consulado o ya sea la embajada, depende de quién sea la autoridad competente. Pero bueno, es un proceso que cuando se lleva desde destino está regulado, tienes que presentar la documentación, tienes que alegar el por qué necesitas peticionar ese asilo. Igual que aquí en destino, una vez que lo solicitas aquí, bueno, lo solicitas ante la Policía Nacional, le explicas la situación y se te hace una entrevista, tienes que alegar, ¿no?, y probar que estás en una situación que recoja el ordenamiento para ser solicitante de asilo y para que sea concedido. Ahora, esta sala de solicitantes que sí existe de asilo en el aeropuerto de Madrid Barajas, ahí pues se da asistencia, hay técnicos que están pues en estas dependencias. ¿Qué pasa con las personas, Meritxell, que no hablan el idioma? Porque si bien un latino llega, tiene la facilidad de tener el mismo idioma, pero estábamos hablando también de estas personas africanos que llegan en vuelos, que se quedan también ahí. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Cuál es el primer paso para sus solicitudes de asilo? Yo lo que quiero que se entienda es que siempre, siempre, siempre una persona que peticiona asilo está asistida en todo momento. Desde el momento en que entra en el aeropuerto o está en el aeropuerto, baja de un avión y dice, o dentro del avión, dice que quiere solicitar asilo, desde ese momento se le acompaña a una sala especial, como se ha dicho, y se avisa directamente por parte de policía al Colegio de Abogados, en este caso de Madrid, salvo que la persona diga que tiene un abogado privado que quiera que le represente o que le asista en la fase de la entrevista que ahora explicaré. Lo que se hace, o sea, mediante esto lo que quiero decir es que siempre está asistido por un abogado, en este caso del turno de oficio, que esté de guardia en ese momento, al que se le asigna para esa asistencia. No se le hace a esa persona ninguna entrevista hasta que llega el abogado, si además es una persona que es de otro país distinto, como dices, con una lengua diferente, siempre se le designa un intérprete. De hecho, el abogado puede esperar o puede indicar que hasta que no llegue ese intérprete no se puede empezar con el trámite. Es decir, que la persona siempre está protegida, hay que mirar, el abogado siempre se procura o siempre intenta averiguar si se le han dado las condiciones, si es una persona que tenga necesidades médicas, si se le ha dado tratamiento. Es decir, siempre que haya alguien aquí que tiene algún tipo de problema médico, cualquier situación que se tenga que revisar, están los servicios también médicos en este caso aeropuerto, pero en cualquier momento se podría llamar a asistencia médica pues para que vengan de algún modo a asistir a esa persona si no se encontrara en las condiciones adecuadas. Dentro de esa sala siempre se le da un espacio de intimidad con su abogado para que de esa manera esa persona pueda explicarse, pensar que hay personas muchas veces que llegan de países donde han pasado situaciones muy complicadas, pueden darse situaciones de persecución, de abuso,
políticas incluso o que tengan que ver con situaciones personales de sexualidad distinta. Entonces, muchas veces se necesita esa intimidad con el abogado para explicar toda la situación. Se recoge todo lo que esa persona indica, se hace una entrevista delante del policía. En esa entrevista se le pregunta, además el policía normalmente siempre tiene también un tipo o sea, ya saben de cómo tratar a este tipo de personas, por lo tanto todo se hace desde una tranquilidad. Se le intenta escuchar a la persona, se toma nota de todo lo que esa persona explica y una vez está todo claro, se le deja leer a la persona por si quiere añadir algo, si no, si tiene pruebas puede aportarlas en ese momento, si no tiene pruebas se puede indicar que en algún momento pues, pueda también practicarse esa prueba con posterioridad. Y se le pregunta si además hay personas en su país, familiares, hijos, esposos, que puedan necesitar de esa misma protección para entonces hacer extensiva esa protección también a esos familiares. Y en ese caso queda el expediente visto para que ellos resuelvan, que normalmente cuando se hace esa petición en el aeropuerto es más rápida que si se hace dentro de territorio español. Y en este caso, en unos días se indica si esa persona se le ha concedido o no se le ha concedido. Si no se le hubiera concedido, hay vía de recurso, se puede recurrir, se alarga el procedimiento más, ¿no? Entonces, ¿se está alargando todo? Sí, se está alargando. ¿Por qué? Pues porque quizá no hay medios suficientes para poder dar una agilidad mayor a las peticiones de asilo que hay, porque antes no era algo tan usual. Quizá la compañera podrá decirme si es así o no en Madrid. En Barcelona, por ejemplo, no se dan tantas peticiones de asilo. Por lo tanto, el hecho de que masivamente lleguen vuelos donde quizá dentro de ese vuelo hayan 12 personas que estén solicitando asilo o 30, colapsa un poco el sistema. Y quizá esa es lo que se tendría que intentar hacer, que el procedimiento, el proceso fuese más ágil, más rápido. Lo que quiero indicar o lo que quiero manifestar es que es un proceso que da garantías a la persona, que se le protege, pero que quizás es un proceso demasiado lento para lo que tendría que ser, ¿no? Que eso daría una agilidad distinta y no colapsaría. Vamos a regresar luego de la pausa comercial aquí en Ángulo, hablando sobre particularmente el aeropuerto de Madrid de Barajas, que sirve como albergue para muchas personas. Volvemos con las conclusiones ya enseguida en Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Sin solución a la vista para las personas sin techo que duermen en el aeropuerto de Barajas. Ya en Barcelona sucedió. AENA, ayudada por mozos de escuadra, que desalojó a algunas de las personas sin hogar del aeródromo de El Prat. Sin embargo, en Barajas no hay prevista todavía una decisión y las administraciones están echando la culpa mutuamente. Voy ya con las conclusiones en Ángulo sobre esta situación. Ya hemos hablado de todo el problema que conlleva en lo social y en lo político también. Meritxell Tarragó, abogada en temas migratorios, y Arantxa Bartolomé, también experta en temas migratorios, me han acompañado el día de hoy en Ángulo. Para las dos le voy a pedir la conclusión sobre el tema de esta situación que se vive actualmente en el aeropuerto de Barajas. Meritxell, empiezo con usted. En 2 minutos su conclusión para luego escuchar a Arantxa. Bien, intento ser breve para no repetirme. Únicamente quiero manifestar eso, o sea que todo este problema es un problema que tiene solución, que creo que todo pasa quizá por la forma de diseño del aeropuerto, porque puesto que en Barcelona no está pasando lo mismo y eso se debe a que son aeropuertos diferentes. Me consta que Madrid ya está trabajando en ello y está rediseñando su aeropuerto, intentando también que otras terminales formen parte para que eso no suceda. Quiero que se sepa sobre todo que cualquier persona migrante que llegue a España va a estar protegida y va a tener o contar con las medidas
necesarias, que esto es una situación puntual, que no es algo que sea general o que pase habitualmente en España, que está cambiando el sistema migratorio, que políticamente todo es distinto, hay situaciones bélicas, hay que intentar proteger a todo el mundo. Nacional, hay que mejorar en cuestiones diplomáticas. Hay que, de alguna manera, intentar logísticamente también preparar en los aeropuertos, dar también protocolos de actuación a personal, ya no nada más del aeropuerto, sino también crear o poner más abogados que se dediquen al tema de extranjería para mirar también de evitar retenciones prolongadas. Pero hay ciertas cosas que no dependen de migración, de extranjería, sino que dependen del ayuntamiento en este caso. Y entiendo que tienen que ver sobre todo con seguridad, con vivienda, y eso depende de la Comunidad de Madrid, que son las que tienen que poner de alguna manera filtros a esta situación. Y luego también creo que todo parte de origen y tendríamos que mirar de poner filtros previos para intentar solucionar estas situaciones y que de alguna manera no se den estos problemas que se están dando, que haya filtros desde origen. Gracias, Meritxell. Gracias. Arantxa, muy brevemente, en un minuto, su conclusión. Adelante. Bueno, coincido en que habría que poner más medios a las personas que vienen en esta situación de amparo de asilo, ¿no? que son peticionarios de asilos, ponerles instalaciones para atender a esas peticiones y que los organismos gubernamentales habiliten unas instalaciones óptimas para ellos. En cuanto a la situación del sinhogarismo, coincido que es algo que tendrá que regular y que buscar dar nuevas salidas el gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid. Pero es lo que apuntaba anteriormente, son dos figuras distintas, los peticionarios de asilos, que sería una cuestión a nivel nacional, y luego la situación de sinhogarismo, ¿no? de las personas que viven en la Comunidad de Madrid per se. Habría que dar más recursos, habría que buscar separar a las personas que efectivamente busquen solicitar asilo desde las medidas reguladas, desde un orden, sin buscar colapsar el sistema y sin recurrir a terceros que gestionen estas situaciones de forma irregular, a las conocidas mafias, y dar medios para que en el momento en el que se vea que esta persona no cumple esos requisitos, se active un protocolo diferente para no afectar a los que sí que pueden optar a ello. Arantxa, gracias. Voy a un corte comercial. Enseguida volvemos con Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo hemos hablado de las personas que duermen en el aeropuerto de Barajas en Madrid, que se han multiplicado por 10 según el sindicato ASAE de AENA. Las 4 terminales de este aeropuerto madrileño acogen cada noche entre 400 y 500 personas en sus instalaciones. Gracias por lo explicativo en sus respuestas, su intervención, Meritxell Tarragó. Ella es abogada en temas migratorios. Gracias por haber estado con nosotros. También mi gratitud para Arantxa Bartolomé. Ella es experta en temas migratorios. Gracias a las dos por haber participado en Ángulo. Soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.